a desconectar un momentito el micrófono mientras habla, es el turno de palabra de otra persona, para que no interfiera. Bueno, lamento haber comenzado con una advertencia en lugar de daros la bienvenida a este seminario que hemos organizado con los compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un honor poder presentar este seminario, esta sesión inaugural que aglutina pues, personas expertos, profesionales de alta estima de todo el mundo. Así, para dar lugar a la inauguración de este seminario internacional que estamos organizando en honor al profesor Javier Llobet Rodríguez, va a tener la palabra, en primer lugar, el excelentísimo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Miguel Collado Zurita. Cuando quiera. Buenas tardes y buenos días. Muchas gracias por la invitación al profesor Demetrio y a todos ustedes. Y también, naturalmente, quiero enviar un saludo particular al rector de la Universidad de Cádiz, el profesor Piniella. Yo estoy aquí con mucho gusto ver una playa de juristas de Latinoamérica y de España, homenajeando a uno de los mejores. Por lo tanto, también es una satisfacción participar en este acto de homenaje, en el seminario y en el acto de homenaje al profesor Llobet, reputado jurista tico y que naturalmente le tengo una alta estima. Y mi intervención aquí es básicamente para subrayar el compromiso de la Universidad de Castilla-La Mancha, no solo a través de los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, sino de toda la Universidad de Castilla-La Mancha, y del rectorado con el trabajo que realizan ustedes. Y también para demostrar, o para manifestar, mejor dicho, no falta demostrarlo, manifestar la colaboración estrecha entre la Universidad de Cádiz y la Universidad de Castilla-La Mancha. Evidentemente, en el sistema universitario español es importante la cooperación, la colaboración entre universidades para hacer un sistema universitario mejor. Por eso me complace, como he dicho anteriormente, saludar al rector Piniella, a Paco Piniella. Y este es un seminario de trabajo que también se subraya o se desarrolla en el ámbito de un proyecto de investigación que dirige el profesor Demetrio sobre el derecho penal y el Estado de Derecho y, por tanto, la línea de trabajo sobre derecho penal y derechos humanos. Yo quiero agradecer públicamente el trabajo del profesor Eduardo Demetrio y sus colaboradores, porque nos dan gloria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y aprovecho este foro para, si me permite, rector de Cádiz, pues hablar bien de mis compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y, sobre todo, para mí es un honor acompañarles en la inauguración de este seminario que veo por la pantalla y por las personas que están en lista de espera, vamos, en sala de espera, el alto nivel y el interés tan numeroso que concita. Por tanto, Eduardo, muchas gracias por esta invitación y por poder saludaros a todos ustedes. Muchas gracias. Un millón de gracias, querido Miguel Ángel. Muchas gracias, señor rector. Y a continuación tiene la palabra el excelentísimo rector de la Universidad de Cádiz, don Francisco Piniella Corbacho. Bien, pues antes que nada, darle las gracias a mi colega, el rector profesor Collado, por hacerme partícipe en la inauguración de estas jornadas. Quisiera decir que, bueno, cuando se puso en contacto conmigo el profesor Luis Ramón Ruiz, pues yo creo que el cariño, ¿no?, que tengo personalmente con el área de Derecho Penal y especialmente con mi amigo el profesor Juan Terradillo, pues me hizo rápidamente decir que estaríamos ahí para esa inauguración, ¿no? Creo que es una actividad importante que organiza tanto el Instituto de Criminología como el área de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, y es un ejemplo de la colaboración entre las universidades públicas públicas españolas, ¿no? Creo además que el motivo de estas jornadas, el homenaje al profesor Javier Llobet Rodríguez como catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, merece esta actividad internacional. Como jurista, creo que es uno de los juristas más relevantes de Costa Rica,
y bueno, muchos de los profesores de la Universidad de Cádiz han participado precisamente en ese libro de homenaje, ¿no? Creo además que estas jornadas ponen de manifiesto las estrechas relaciones entre profesores de ambas universidades y de las universidades de Costa Rica, así como con la Editorial Jurídica Continental de Costa Rica. Quiero felicitar también a los organizadores por el éxito de participación. Creo que estamos hablando de, según me han comentado, de más de 150 inscritos, 90 comunicaciones, 18 países. Y creo que además el tema es un tema crucial en estos momentos, que es el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de la acción punitiva de los Estados, ¿no? Yo creo que plantea una serie de mesas de debate sobre materias que van desde la justicia internacional, la delincuencia económica, la violencia de género o el desarrollo de un proceso penal justo, que son cuestiones de máxima relevancia. Y repito, mi agradecimiento y mi felicitación y toda la suerte para los ponentes y participantes en esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rector. Te agradezco tu intervención. Muchas gracias, señor rector. Y a continuación tiene la palabra el doctor, el profesor y director de este seminario, don Luis Ramón Ruiz Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Mariana. Buenos días en Latinoamérica y buenas tardes en Europa. Con un agradecimiento a los señores rectores de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Cádiz, que para nosotros siempre es un apoyo fundamental en cualquier actividad universitaria. Tenemos que dar gracias y felicitarnos por el inicio de este seminario internacional sobre derecho penal y derechos humanos, que se ha construido alrededor de un encuentro científico en torno a la obra de Javier Llobet Rodríguez, como hemos venido comentando, con las contribuciones de los ilustres colegas que esta tarde y en los próximos 2 días van a intervenir y que son coautores del libro homenaje editado por la Editorial Jurídica Continental en este año 2020 y que ha sido coordinado por los profesores Gustavo Chan, Alexander Rodríguez Campos y Carlos Alberto Elber, a quien obviamente tenemos que felicitar por ese ingente trabajo. Entre otros objetivos, organizar esta actividad se enmarca en la necesidad de superar, en cierto modo, los tristes efectos que se vienen produciendo en este año a cuenta de la pandemia y que han afectado también a la actividad científica y académica en todas las universidades, en todos los países, en todo el mundo. También la COVID-19 ha incidido sobre los participantes en este seminario y a los que así, los casos que así ha ocurrido, pues quería darles también un mensaje de ánimo y recuperación que resulta más que obligado. Pero la razón principal de organizar este evento no podía ser, como no podía ser de otro modo, era homenajear a un querido compañero, a un investigador del máximo nivel y sobre todo a una excelente persona. Alguien que ha contribuido de forma decisiva a situar a la ciencia penal costarricense en la primera línea del conocimiento penal, un autor con una ingente capacidad para producir pensamiento crítico y de calidad y un analista minucioso del derecho. Yo creo que su trayectoria merece un acto como este y me alegra participar activamente en el mismo, con un saludo especial que no quería dejar pasar para María Aurelia, que entiendo que es una parte inescindible de la ecuación científica y personal del profesor Llobet. También quiero agradecer a todos los ponentes su entusiasta e inmediata respuesta a la invitación cursada y su deseo de participar en el seminario y todas las facilidades que nos han dado para poder disponer en estos días de sus contribuciones. También quiero agradecer a todos los inscritos por sus contribuciones en forma de comunicación y el alto nivel que han mostrado en las mismas, y también agradecer a los coordinadores del seminario por el ingente trabajo que han realizado: Mariana Solari, Mónica de la Cuerda, Faustino García de la Torre y Manuel Luis Ruiz Morales, profesores e investigadores de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Castilla-La Mancha, sin cuyo trabajo durante estos meses difícilmente esto hubiera llegado a buen inicio, y esperamos
el próximo viernes que a buen puerto. Por supuesto, queremos excusarnos por cualquier tipo de fallo técnico que se pueda producir en estos días. Sabemos que hacer esto es una actividad de riesgo, pero bueno, asumimos que siempre es mejor hacerlo que no hacerlo, de modo que nos encomendamos a las hadas de la cibernética y esperamos que todo transcurra felizmente. Nada más por mi parte, darle las gracias a todos y le cedo la palabra a mi compañero, el profesor Eduardo Demetrio Crespo, para la presentación de la conferencia inaugural del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ramón. Bueno, me he perdido el principio de tu intervención porque de manera misteriosa el ordenador se ha apagado, pero por suerte me he podido volver a incorporar. Bueno, en primer lugar, mis palabras de agradecimiento, de sincero agradecimiento a los dos rectores de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Castilla-La Mancha por haber hecho un hueco en sus apretadas agendas para inaugurar hoy el seminario y estar acompañándonos en el día de hoy, que sé que es algo muy difícil, muy complicado sacar, digamos, tiempo, ¿no? Así que muy agradecidos. También mis palabras de sincero agradecimiento a mi querido compañero Luis Ramón Ruiz Rodríguez por haber aceptado de buen grado mi ofrecimiento de ponerme a su disposición cuando me enteré que había tomado la iniciativa de organizar estas jornadas en homenaje a nuestro querido amigo Javier Llobet. También unas palabras muy sinceras de agradecimiento al equipo de coordinadores que, como bien ha dicho Luis Ramón, han sido el motor que ha hecho posible la celebración y la organización de algo tan complejo como es un seminario internacional online con este alcance. Y por último, a todos los participantes, tanto en calidad de expositores como de asistentes. Es un verdadero lujo contar con todos ellos en este homenaje. Bien, y tras estas palabras necesariamente breves de agradecimiento, quisiera presentar al profesor Javier Llobet Rodríguez, en cuyo honor se organiza el seminario, lo cual verdaderamente es una cuestión nada fácil, ¿no? Yo he escogido, para no robarle mucho tiempo de su lección inaugural, 10 puntos, 10 características o 10 rasgos de su personalidad que de manera, digamos, inmediata me han venido a la mente cuando estaba preparando la presentación. Rasgos de carácter personal y de carácter científico que podríamos resumir en los siguientes. El primero, la bondad y la sencillez de su personalidad. El segundo, su generosidad para con todos los que le rodean. Tercero, su hospitalidad. No puedo dejar de recordar las veces en que Javier y su inseparable esposa, María Aurelia, grandes amigos, me han acogido y nos han acogido a Ágata y a mí en Colombia, incluso en su casa, con una generosidad extraordinaria. Su inteligencia, en cuarto lugar. En quinto lugar, su carácter prolífico, ya refiriéndome a su obra. Simplemente los números, como decimos en España, cantan, ¿no? 26 libros, 5 obras colectivas coordinadas, más de 90 artículos, más de 20 prólogos, pero no son los números lo que cuentan, sino el significado científico de su obra que a todos nos consta. Sexto, el carácter riguroso de todo lo que hace, que ya ha sido apuntado por Luis Ramón, ¿no? No estamos hablando de un penalista que se permita escribir a la ligera, sino que todo lo que hace lo documenta, lo refiere con una exquisitez jurídica que no...
que no es fácil de encontrar. Luego, séptimo lugar, su carácter comprometido, porque su obra científica habla de un compromiso hacia la protección de los derechos humanos, y es precisamente, y por eso, no por casualidad, este seminario se titula Derecho Penal y Derechos Humanos, porque es el eje central de su obra, además referida tanto al derecho penal sustantivo como al procesal. Además de eso, y acompañado a lo anterior, su constancia, su carácter absolutamente trabajador. Yo no sé cómo lo hace, pero saca libros uno detrás de otro, y algunos de un volumen y una extensión que uno no se explica muy bien. Yo siempre estoy intentando aprender de él y, entre otras cosas, intentando descubrir cómo es capaz de hacer las cosas tan bien. Luego, en noveno lugar, su carácter polifacético, el carácter polifacético de la carrera, la personalidad del profesor Llobet. Estamos hablando de un catedrático de renombre de la Universidad de Costa Rica y de toda Iberoamérica, que también ha sido un abogado importante, destacado, pero que también es consultor de organizaciones internacionales, que además ha sido juez de la Corte de Casación en Costa Rica y que ha sido magistrado suplente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Costa Rica, y que también ejerce como asesor científico internacional, formando parte de comités científicos de revistas internacionales muy importantes, dando muestra de una carrera académica que inicia en Alemania, ¿verdad?, donde se publica, donde realiza una larga estancia de investigación y donde se doctora y lleva a cabo estudios posteriores de especialización, publicándose, ¿verdad?, en su tesis doctoral en alemán, y conociendo tanto esta como el resto de sus más importantes monografías, diversas reediciones, incluso algunas siendo traducidas a otros idiomas, como es, por ejemplo, cabe destacar la obra sobre garantismo y nacionalsocialismo, que ha sido traducida al portugués, y otras también están siéndolo en este momento. El décimo y último punto y resumen de todo lo anterior, como ya ha sido también destacado, es que es una buena persona, un gran profesor y un referente y ejemplo a seguir para todos nosotros. Creo que con esto resumo el sentir de todos acerca de la personalidad de Javier y de por qué hemos unido nuestras fuerzas, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Castilla-La Mancha, para homenajearle. Con esto creo que se podrían decir muchas más cosas, pero creo que es suficiente y es mejor pasar a escuchar su conferencia inaugural. Un saludo muy cordial a todos y a todos los compañeros también de la Universidad de Cádiz. Quiero, no sé si está viendo, bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas. Quiero agradecerle a las personas organizadoras de la actividad, al profesor Eduardo Demetrio Crespo, al profesor Luis Ramón Ruiz, a la Universidad de Cádiz, a la Universidad de Castilla-La Mancha, la Editorial Jurídica Continental y las demás otras entidades que participan en la organización y patrocinio. Para mí es un gran honor la realización de esta actividad y poder entrar en contacto, aunque sea en forma virtual, con tantos amigos y amigas de toda la vida. El tema de la prisión preventiva ha estado ligado a mí a través de mi vida, especialmente desde hace 30 años.
en 1990, que profundicé en el mismo a través de mis estudios de maestría y doctorado. Aunque he tratado de huir del mismo y dedicarme a otras temáticas, siempre vuelvo al mismo. Para la exposición de hoy escogí precisamente la prisión preventiva porque es el tema a través del cual entré en contacto con gran parte de los expositores y expositoras en este seminario. Cuando hablamos de la prisión preventiva en Latinoamérica, los profesores latinoamericanos tendemos a hacer un gran desarrollo teórico de la problemática con la presunción de inocencia. Recordamos las críticas de Ferri, Garófalo y Mancini a la presunción de inocencia, la afirmación de Carrara sobre la inmoralidad de la prisión preventiva, la crítica a la prisión preventiva como ilegítima, formulada por Ferrajoli, quien dice que asume el reto lanzado por Mancini de abolir la prisión preventiva. Trataré de evitar la tentación de referirme a la relación de tensión entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia. Sin embargo, la discusión sobre la presunción de inocencia y la prisión preventiva no podré evitarla totalmente a pesar de los intentos, ya que el tema de las causales admisibles de la prisión preventiva tiene como base esa discusión. El problema de la prisión preventiva como un problema central en Latinoamérica había quedado reflejado en una investigación realizada por ILANUD en 1981, denominada El preso sin condena en América Latina, que determinó que el 65% de los presos en los países americanos con un sistema continental europeo se encontraban en prisión preventiva, de modo que la regla era la privación de libertad bajo prisión preventiva y la excepción era el sufrir una privación de libertad luego del dictado de una sentencia condenatoria. El porcentaje de presos en prisión preventiva en los diversos países latinoamericanos en 1981 variaba entre el 47,4% en Costa Rica y el 94,25% en Paraguay. Bolivia presentaba un 89,7%, El Salvador un 82,27%. En la investigación del ILANUD de 1981 se mostraba que el problema de la prisión preventiva era la práctica judicial que favorecía su dictado, la inexistencia de alternativas a la prisión preventiva, salvo la caución monetaria que se fijaba en montos elevados que no tenía en cuenta las carencias económicas de los imputados sometidos al proceso penal, la regulación de delitos no excarcelables, la orden obligatoria de la prisión preventiva de acuerdo con el monto de la pena contemplada para el delito, la regulación del peligro de reiteración como causal de la prisión preventiva, lo mismo que de la alarma social, a lo que se unía la larga duración de los procesos penales. A todo ello se agregaba el sistema inquisitivo imperante en gran parte de los países. Investigaciones posteriores del ILANUD corroboraron que el alto porcentaje de presos sin condena no había cambiado a principios de los años 90 del siglo pasado, así, haciendo un promedio de los presos sin condena entre 1978 y 1992, se encontraba que Paraguay presentaba un 94%, Bolivia un 90%, El Salvador un 83%, Uruguay un 77%, Venezuela un 71%, Perú un 71%, Ecuador un 64%. En 1988, luego de muchos años de elaboración, se presentó dentro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988. El Código Modelo perseguía superar los sistemas inquisitivos imperantes en la mayoría de los países latinoamericanos. Proponía no solamente el juicio oral como forma de aligerar la duración de los procesos penales, sino también que la investigación preparatoria estuviera a cargo del Ministerio Público, con intervención del juez de esa etapa, en el dictado de las medidas cautelares, entre esas la prisión preventiva, como forma de garantizar el principio de imparcialidad. Dentro de los aspectos principales del Código Modelo estuvo proponer un fin procesal para la prisión preventiva, dejando de lado los fines de prevención general y de prevención especial propios de la pena, de modo que solamente se autorizaran como causales el peligro concreto de fuga y el peligro concreto de obstaculización, como lo había defendido un sector de la doctrina latinoamericana bajo la inspiración de Julio Mayer y como se había previsto en el proyecto alternativo alemán sobre la prisión preventiva de 1984. Además, el Código Modelo contemplaba una serie de alternativas a la prisión preventiva y límites a la duración de la misma.
El código modelo para Iberoamérica sirvió de base para la reforma procesal penal en Latinoamérica, de modo que se llegaron a aprobar códigos en líneas generales de garantías y de política criminal muy similares, siendo el primero de ellos el Código de Guatemala de 1992. Se llegaron luego a aprobar códigos inspirados en el código modelo, por ejemplo, en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Panamá y República Dominicana. Los códigos que se aprobaron en esos países, aunque siguieron en general las propuestas del código modelo, en uno de los aspectos que se separaron fue en lo atinente a las causales de prisión preventiva. Por ejemplo, regularon muchos de ellos el peligro de reiteración delictiva y otros no dejaron de contemplar los delitos no escarcelables, que eran uno de los aspectos más criticados en la investigación del ILANUD de 1981. Mientras se iniciaba el proceso de reforma latinoamericano y ya se habían aprobado códigos en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia en el caso Suárez Rosero versus Ecuador el 12 de noviembre de 1997. Se trata de una sentencia paradigmática, ya que ha marcado una línea constante hasta el día actual en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reflejada en numerosas sentencias. Concordante con lo propuesto por el Código Modelo, la Corte Interamericana ha afirmado que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva, que no puede representar una pena anticipada, que no puede perseguir la prevención general ni la prevención especial. Ha establecido que solamente son admisibles las causales de prisión preventiva de peligro concreto, de fuga y peligro concreto de obstaculización. Ha requerido la fundamentación de ese peligro, a lo que hace mención el carácter concreto del mismo. Ha dicho que debe ser excepcional y que no debe superar un plazo razonable y que debe respetar el principio de proporcionalidad. Dentro de los aspectos contemplados en el Código Modelo para Iberoamérica se encuentra la regulación de alternativas a la prisión preventiva cuando el peligro concreto de fuga o de obstaculización, de acuerdo con los principios de necesidad y de adecuación derivados del principio de proporcionalidad, puedan ser disminuidos razonablemente a través de una medida menos gravosa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado la importancia de las alternativas a la prisión preventiva, ello especialmente en el caso Andrade Salmón versus Bolivia, en sentencias del 1 de diciembre de 2016. En los últimos años se han dado una serie de contrarreformas en diversos países latinoamericanos como consecuencia de los reclamos del populismo punitivo, que han extendido el dictado de la prisión preventiva y han dificultado la aplicación de alternativas. En general, en Latinoamérica, los tribunales no han realizado un control de convencionalidad con respecto a la prisión preventiva, como lo ha reclamado la Corte Interamericana desde el caso Almonacid Arellano contra Chile. El problema de la prisión preventiva y sus alternativas también es un problema que depende de la práctica de cada país y la forma amplia en que pueden ser interpretadas causales como el peligro concreto de fuga y el peligro concreto de obstaculización, o bien la forma restrictiva en que se aplican las alternativas a la prisión preventiva. Ello se aprecia cuando se comparan los porcentajes de presos en condena en países con legislaciones muy similares en su regulación de la prisión preventiva. Existe una gran presión mediática para el dictado de la prisión preventiva en asuntos que han recibido difusión por la prensa, al igual que una gran presión política. Tal y como lo ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de prisión preventiva se producen quebrantos a la independencia judicial debido a la fuerte presión que reciben los jueces, a lo que contribuye a la apertura de procedimientos disciplinarios cuando no se dispone la prisión preventiva. Por el contrario, debe afirmarse que nunca se abre un procedimiento disciplinario cuando se dicta la prisión preventiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró en 2017 un informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas. Igualmente realizó una guía práctica para ello. Ha hecho mención a los diversos tipos de alternativas a la prisión preventiva, analizando dentro de ello los pros y obstáculos del arresto domiciliario y el seguimiento electrónico, que tiene gran importancia en los tiempos actuales de pandemia. Sin embargo, ha denunciado la Comisión la escasa aplicación en Latinoamérica de las alternativas a la prisión preventiva y la extensión de los delitos no escarcelables, los que incluso se han extendido a través de contrarreformas. He hablado de las reformas legislativas que se han dado en los últimos 30 años sobre la prisión preventiva en Latinoamérica, lo mismo que las contrarreformas.
Igualmente sobre la importante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenada durante ese periodo. Sin embargo, deseo abstraerme un tanto de lo que se ha legislado sobre la prisión preventiva y lo que ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para esbozar 5 ideas sobre la prisión preventiva en la práctica latinoamericana durante los últimos 30 años, a partir fundamentalmente de las estadísticas. Por lo tanto, acudiré a los datos divulgados por World Prison Brief, buscando una fuente uniforme de información, a pesar de que, por ejemplo, con respecto a Costa Rica, el porcentaje de presos sin condena es inferior al que se proporciona usualmente en Costa Rica. Por otro lado, solamente daré algunos ejemplos para demostrar las afirmaciones que se hacen. No pretendo atiborrarlos a través de una retahíla de datos. Primera idea sobre lo ocurrido en Latinoamérica en los últimos 30 años que deseo esbozar. En Latinoamérica, entre 1990 y 2020, ha disminuido el porcentaje de presos sin condena, variando de acuerdo con cada país, pero sin que pueda afirmarse un cambio significativo, de modo que siguen existiendo porcentajes muy altos de presos sin condena. El porcentaje de presos sin condena en Latinoamérica en 1981 era en general del 65%, aunque disminuyó. Se sigue existiendo un porcentaje muy elevado en 2016, que era en general del 36,3%, según se fijó en alguna investigación. Hay países que siguen con porcentajes de presos sin condena más que alarmantes, como Paraguay con un 77,3% en julio de 2019, Haití un 75% en octubre de 2019, Bolivia un 69,9% en abril de 2019, República Dominicana un 61,4% en septiembre de 2019, Honduras un 53,1% en mayo de 2017, Guatemala 46,5% el 28 de febrero de 2020, Argentina el 45,9% el 31 de diciembre de 2018, porcentaje que debe advertirse no incluye los presos en comisarías policiales. En Latinoamérica tenemos un abismo entre teoría y realidad, lo que se refleja en nuestro desarrollo sobre la presunción de inocencia y la prisión preventiva. Sobre ello ha llamado la atención Sergio García Ramírez en su voto particular en el caso Tibi y Ecuador, sentencia de la Corte Interamericana de 7 de septiembre de 2004. Ha mencionado que sigue siendo muy elevado el número de presos sin condena en Latinoamérica. Ha calificado que la reforma procesal penal ha terminado en gran parte siendo una reforma de pizarrón que funciona en el salón de clases, en el seminario y tal vez diríamos en esta plataforma digital, pero no funciona en la realidad indócil. Indicó que la reforma procesal debiera tener como objetivo la disminución drástica de este ejército de inculpados, es decir, presuntos inocentes que pueblan las cárceles en número mayor a menudo que el de sus compañeros de cautiverio ya sentenciados. La segunda idea que deseo esbozar es: la disminución del porcentaje de presos sin condena en Latinoamérica es provocada en gran parte por un aumento más que significativo de la cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes a título de pena privativa de libertad, y no por una disminución de la cantidad de presos en prisión preventiva por 100.000 habitantes, que también ha aumentado significativamente, pero no al mismo ritmo que los presos condenados. Por ejemplo, es cierto que El Salvador bajó del 54,3% de presos sin condena en 2001 al 26,6% en diciembre de 2019, pero la cantidad de presos por 100.000 habitantes pasó de 132 en 2000 a 590 en 2019. Costa Rica, según los datos que indicaba, bajó el porcentaje de presos sin condena del 24% en 2002 a 14,4% en 2017. Sin embargo, subió la cantidad de presos por 100.000 habitantes de 193 en 2000 a 374 en octubre de 2017. En Ecuador, el porcentaje de presos sin condena bajó del 68,3% en 2019 al 37% en enero de 2020, pero la cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes subió de 128 en 2000 a 222 en 2020. En Perú existía en 1999 un 63,2% de presos sin condena, reduciéndose ese porcentaje al 39,4% en abril de 2019
Sin embargo, la cantidad de presos por 100.000 habitantes aumentó de 107 en 2000 a 286 en junio de 2019. La tercera idea que deseo esbozar es: la cantidad de presos en prisión preventiva por 100.000 habitantes en gran parte de los países latinoamericanos ha aumentado de manera significativa entre 1990 y 2020, a pesar de la disminución del porcentaje de presos sin condena. Hay muchos más presos sin condena por 100.000 habitantes que los que existían 20 o 30 años antes. A manera de ejemplo, El Salvador bajó del 54,3% de presos sin condena en 2001 al 26,6% en diciembre de 2019, pero la cantidad de presos sin condena por 100.000 habitantes subió de 86 en 2001 a 157 en diciembre de 2017. Ecuador, a pesar de disminuir el porcentaje de presos sin condena del 68,3% en 1999 al 37% en enero de 2020, aumentó de 47 presos sin condena por 100.000 habitantes en 1999 a 83 en enero de 2020. Perú disminuyó el porcentaje de presos sin condena del 63,2% en 1999 al 39% en 2019, pero aumentó la cantidad de presos sin condena por 100.000 habitantes de 68 en 1999 a 109 en abril de 2019. La cuarta idea que deseo esbozar es una idea con respecto a la cual debo reconocer que, como consecuencia de las dificultades para conseguir datos estadísticos en Latinoamérica, me faltan datos para demostrarla categóricamente, a diferencia de las otras. Esta idea es que el aumento de la cantidad de presos cumpliendo una pena privativa de libertad no es a partir de una eficiencia del proceso penal ordinario, conforme al sistema de garantías procesales, sino tiene como uno de los factores el aumento de condenatorias por medio del llamado procedimiento abreviado, o sea, los acuerdos o consenso, y de los juicios rápidos en procedimiento de flagrancia que se han tendido a contemplar en los últimos años en Latinoamérica. Se produce una combinación procedimiento abreviado y juicios rápidos, ambos procedimientos que no dejan de ser problemáticos en cuanto al respeto del debido proceso y el derecho de defensa. Zaffaroni ha expresado en concordancia con mi idea o hipótesis que en Latinoamérica se ha pasado de los presos sin condena a los condenados sin juicio. El procedimiento, denominado a partir del Código Modelo de 1988 como procedimiento abreviado, estaba planeado solamente para delitos en que se pudiera imponer una pena no superior a 2 años de privación de libertad, pero la realidad de la reforma latinoamericana desbordó ello, pudiéndose imponer penas elevadísimas. Por ejemplo, en el caso costarricense no hay límite alguno. Julio Mayer, en 2001, estimaba que las condenatorias por el procedimiento abreviado en la provincia de Córdoba en ese momento se acercaban al 70%. Recientemente, en 2020, en una entrevista, Máximo Soso estimaba que la tasa de condena por el procedimiento abreviado en la provincia de Santa Fe ascendía al 97%. En los últimos tiempos, el procedimiento abreviado se ha venido uniendo al procedimiento expedito de flagrancia, regulado con términos sumamente cortos y que dificulta el ejercicio adecuado del derecho de defensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe para reducir la prisión preventiva de 2017, dijo que valoraba los esfuerzos realizados por diversos estados para atender la problemática relacionada con el excesivo uso de la prisión preventiva mediante la utilización de los procesos abreviados que se caracterizaban por disminución de los plazos procesales, confirmación de sentencias en un menor lapso de tiempo y ofrecimiento de oralidad. Sin embargo, indicó la Comisión que cuenta con información sobre las diversas afectaciones al debido proceso que caracterizarían a los conocidos como procedimientos abreviados o inmediatos. Se está refiriendo en realidad a los procedimientos de flagrancia y que ocasionarían que a fin de reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, se condenara a las personas procesadas de manera sumaria y arbitraria, con base en procesos sin garantías suficientes y sin posibilidad de preparar una defensa adecuada. Los juicios expeditos de flagrancia van unidos a la utilización del procedimiento abreviado, con lo que se unen dos procedimientos problemáticos.
En Costa Rica, de acuerdo con la Comisión de Fragancia, entre 2013 y 2017, el 61% de las sentencias del procedimiento de fragancia fueron dictadas mediante procedimiento abreviado. Debo advertir que eso no quiere decir que el 39% de las condenatorias de fragancia fueran dictadas por medio de procedimiento ordinario, ya que ese 39% de las otras sentencias dictadas, fueran dictadas de las condenatorias, fueran dictadas y por medio del procedimiento de ordinario de fragancia, sino por medio del procedimiento abreviado, ya que ese 39% de las otras sentencias del procedimiento de fragancia comprende tanto absolutorias como condenatorias, y al menos en general un 10% de las sentencias del procedimiento de fragancia serían absolutorias. Eso significa que más de 2/3 partes de las condenatorias del procedimiento de fragancia son a través del procedimiento abreviado. El aumento vertiginoso de la cantidad de presos por 100.000 habitantes en Costa Rica se da a partir de 2010, que coincide con la regulación del procedimiento de fragancia. Costa Rica pasó de tener 101 privados de libertad por 100.000 habitantes en 2009 a 370 presos por 100.000 habitantes en 2014. Luego de este año, la cantidad de condenas por el procedimiento de fragancia se mantiene estable, no aumentando, aunque debe admitirse que han aumentado las condenas por procedimiento ordinario, produciéndose un aumento no tan vertiginoso de la cantidad de presos, puesto que llegó a 378 por 100.000 habitantes en 2016, en comparación con los 370 de 2014. De acuerdo con el informe del Estado de la Nación de Costa Rica de 2017, el procedimiento de fragancia representó un 34% de las condenas penales en 2015. Señaló que para ilustrar el impacto de los tribunales de fragancia en el encarcelamiento se puede analizar una situación hipotética en la que si se suprime el porcentaje de sentencias condenatorias con prisión efectiva dictadas en estos juzgados, se llega a que la sobrepoblación carcelaria se habría reducido un 27% en 2009, un 37% en 2010, un 27% en 2011, un 31% en 2012, un 38% en 2013, un 42% en 2014 y un 38% en 2015, para un promedio de 34%. Al menos en Costa Rica, con base en lo anterior, considero que puede afirmarse como cierta mi cuarta idea del ligamen del aumento de los presos por 100.000 habitantes al procedimiento de fragancia y al procedimiento abreviado. La quinta idea que quiero esbozar es que el aumento de presos por 100.000 habitantes en prisión preventiva y el aumento de presos en general por 100.000 habitantes ha provocado un grave problema de hacinamiento carcelario en América Latina. Algunos de los países latinoamericanos son de los que presentan en el mundo un mayor grado de hacinamiento carcelario. El nivel de capacidad carcelaria reportada por cada estado corresponde al 100%, por lo que el porcentaje de 120 correspondería a un 20% de hacinamiento carcelario. Haití presenta un 454,4% de ocupación el 31 de diciembre de 2015, Guatemala un 372% el 1 de diciembre de 2019, Bolivia un 363,9% el 19 de junio de 2018, Perú un 240,7% en junio de 2019, El Salvador 215,2% el 30 de junio de 2018. Importante es tener en cuenta que la sobrepoblación penitenciaria está relacionada con la cantidad de espacios en los centros carcelarios. Las cárceles son caras. No necesariamente el nivel de sobrepoblación carcelaria está relacionado con la cantidad de presos por 100.000 habitantes, de lo cual Haití es un ejemplo con un hacinamiento carcelario de 454,4% y con una cantidad de presos por 100.000 habitantes inferior a la mayoría de los países latinoamericanos, siendo de 97 por 100.000 habitantes en 2019. El nivel de capacidad carcelaria reportado por cada estado corresponde al 100%. Se ha considerado a nivel europeo que un hacinamiento crítico sería del 120% de la capacidad carcelaria, porcentaje que ha sido acogido por algunos países latinoamericanos, por ejemplo,
por la Sala Constitucional costarricense, aunque como bien lo han dicho Teresa Aguado y Roy Murillo, no se puede trasplantar el nivel aceptable o el nivel, digamos, de hacinamiento crítico de ocupación a partir del cual se da esto en las prisiones europeas, no se puede trasplantar a las prisiones latinoamericanas que presentan condiciones mucho, pero mucho más desfavorables que las europeas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas sentencias, ha dicho que el hacinamiento carcelario es contrario a la dignidad humana. En la sentencia del caso Pacheco Teruel versus Honduras de 27 de abril de 2012, se hizo mención a las condiciones que debe cumplir la privación de libertad, condenándose el hacinamiento carcelario. Ha señalado el quebranto a la seguridad, el descanso, la educación, el trabajo, la recreación, la salud, etc. Ha indicado, por ejemplo, la sentencia del caso Chinchilla Sandoval versus versus Guatemala, de 29 de febrero de 2016, que cuando se tienen padecimientos graves de la salud que no pueden ser tratados adecuadamente, la privación de libertad, debe valorarse qué medidas existen alternas a la prisión. Ello tiene gran importancia en las circunstancias actuales de la pandemia del coronavirus. El tema del hacinamiento carcelario tiene una gran importancia en estos tiempos actuales de la pandemia del coronavirus, en cuanto el hacinamiento carcelario favorece el contagio del mismo y no existen las condiciones higiénicas requeridas. En centros sobrepoblados no se puede dar el distanciamiento y no existen las condiciones higiénicas requeridas. Los privados de libertad, por otro lado, se han visto afectados por las limitaciones a las visitas y con el contacto con sus familiares. No han dejado de existir motines en protesta por las condiciones carcelarias que han provocado gran cantidad de heridos y muertos. A todo se agrega la cantidad de contagiados y muertos por contagio en los centros penales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el comunicado de 31 de marzo de 2020, hizo suyo el llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 25 de marzo, por el cual exhortó a los estados a proceder con la debida urgencia para reducir el número de personas privadas de libertad y examinar los distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, en particular a las personas que tienen más edad y aquellas aquejadas por enfermedades. En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración 120 de 9 de abril de 2020, dijo que el alto impacto que el COVID-19 pueda tener con respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y atención a la posición especial de garante del Estado, torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de libertad. En diversos países latinoamericanos se ha estado evaluando la posibilidad del dictado de alternativas a la prisión preventiva, en particular del arresto domiciliario. Igualmente se ha evaluado la posibilidad de sustituir la pena de prisión por el arresto domiciliario, ello con respecto a las personas de mayor riesgo en relación con la grave afectación a la salud, con peligro de muerte en el caso de que contraigan la enfermedad. Con todo, debe reconocerse que hay graves problemas de implementación del arresto domiciliario debido a las condiciones en que debe tener el lugar en que se lleva a cabo y del seguimiento de su cumplimiento. Además de los problemas que existen con el arresto domiciliario con mecanismos de control electrónico debido a las dificultades de disponibilidad de estos mecanismos, unido a que, como lo ha dicho la Comisión Interamericana, en muchos países latinoamericanos los costos del monitoreo electrónico corren a costa del imputado, lo que lo convierte en un mecanismo de discriminación. Como se dijo, se ha propuesto excarcelar privados de libertad para disminuir el hacinamiento, pero Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de 3 de febrero en Argentina, estimaba a inicios de agosto de 2020 que en ningún caso en Latinoamérica las excarcelaciones superaban el 5% y en general serían de menos de un 2%, por lo que el impacto sería mínimo en países con gran hacinamiento carcelario. Como conclusiones, puedo formular lo siguiente. Sigue existiendo un gran problema de la prisión preventiva en Latinoamérica, con altos porcentajes de presos sin condena y con un crecimiento del número de presos preventivos por 100.000 habitantes. Todo ello
plantea problemas con respecto a principios como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Existen graves quebrantos a la dignidad humana con el hacinamiento carcelario existente en Latinoamérica, el que se ha visto agravado en sus consecuencias por la actual pandemia del coronavirus. Frente a ello, adquiere una gran importancia el uso limitado de la prisión preventiva, la preferencia de las alternativas a ella, lo que tendrá incluso mucho mayor importancia con respecto a aquellos sujetos en prisión preventiva que se encuentren en especial situación de riesgo en su vida y su salud en el caso de contraer con coronavirus. Muchas gracias y saludos a todos y todas. Muchísimas gracias, profesor Llobet, querido Javier, por esta brillante y detallada conferencia acerca del tema con el que se inicia la obra científica que hoy homenajeamos, ¿no? Como vamos al filo del programa, yo quería dejar el micro abierto por si alguno de los presentes quisiera formular alguna reflexión necesariamente breve, aunque se aborde después en algún momento del debate. Bueno, pues seguramente la prudencia de todos los presentes lleva a no formular preguntas que todos tenemos seguramente en mente. Eduardo. Sí. Sí, perdóname que te interrumpa solamente por una cuestión. Como ahora vamos a dividir las salas, cualquier cuestión que queramos discutir, debatir ahora sobre la intervención de Javier, tendríamos que hacerlo ahora porque después dividimos las salas y no va a haber oportunidad. Vale, pues sí, yo creo que al menos dejar planteada alguna reflexión para, bueno, general, ¿no? Si bien no hay mucho tiempo, pero si nadie quiere, digamos, formular una pregunta, yo sí que diría, simplemente lanzaría para luego poder ir vinculando unas cosas con otras al profesor Javier Llobet, bueno, la cuestión acerca de los límites de la constitucionalidad, ¿no? Yo sé que es muy genérica, pero claro, cuando la prisión preventiva se desborda, como es el caso de muchos países de la realidad iberoamericana, ¿qué queda en pie, por decir así, de ese deber de garante del Estado que tú mencionabas, ¿no? En orden a mantener siquiera una aproximación mínima teórica a los límites de la constitucionalidad. Lo dejo planteado por si quisieras muy rápidamente y si no, pues ya pasaríamos a debatir después. Sí, gran parte del problema que indicaba algunos países, digamos, la gran discusión con respecto a la prisión preventiva en gran parte es las causales de prisión preventiva admisibles, pero también el tema mismo de la duración. Y algunos países siguen, digamos, lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero gran parte de las legislaciones van mucho más allá y admiten otras causales y establecen también los delitos no escarcelables y, por supuesto, estaba toda la función del control de constitucionalidad con respecto a esto y el control de convencionalidad. En general, lo que se aprecia en Latinoamérica es la ausencia de ese control de convencionalidad exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? No han faltado procesos, por ejemplo, en relación con los delitos no escarcelables. En Honduras, por ejemplo, alguna jueza que habría ordenado, no habría ordenado la prisión preventiva, sino eventualmente alguna alternativa en un delito no escarcelable, pues el Ministerio Público le abrió algún proceso penal en su contra. ¿Sí? Y así existen las dificultades y los temores también de los jueces con respecto
a la aplicación de criterios de convencionalidad, ¿sí? Fundamentalmente con la amenaza en muchos países de procedimientos disciplinarios, ¿sí? Una gran labor, por supuesto, pueden cumplir los tribunales constitucionales de los diversos países en la medida en que hagan ese control de constitucionalidad y convencionalidad, porque ha sido más difícil desde esa perspectiva que los propios jueces hagan ese control de convencionalidad por la situación misma que les estaba mencionando. Eduardo. Decía que 1.000.000 de gracias, Javier, y felicidades de nuevo. Creo que no se me escuchó. Carlos, creo que querías intervenir. Solo hacer un breve comentario, ratificar datos y las cifras y el panorama que da Javier para El Salvador. Creo que el desafío es importante, como él lo dice, para los tribunales constitucionales, y citar la dimensión que tiene Javier en el país, en América Latina y en Europa. En el país, por ejemplo, su libro sobre prisión preventiva y sus criterios han sido adoptados por muchos tribunales para favorecer la presunción de inocencia y un régimen de medidas sustitutivas a la detención provisional. Quería hacer ese comentario, y el grave desafío que tenemos para reducir la prisión preventiva, especialmente el reto de los tribunales constitucionales y el mecanismo del habeas corpus para impactar en esta reducción. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, yo creo que pasamos, ¿verdad?, a Mariana. Eduardo, sí. Hay una pregunta en el chat, no sé si lo habéis visto. Sí, perdón. Vale. Sí, hay una pregunta que dice así. ¿Cuáles son los retos en materia de transparencia y corrupción carcelaria en LATAM en virtud de que hay opacidad en cifras? Sí. Sí, las cifras las tomo yo de una organización internacional, ¿sí? Que usualmente son cifras, digamos, se acude usualmente a esa organización internacional. Las cifras con respecto a Costa Rica, que es lo que yo mencionaba, digamos, sobre los otros datos, ¿verdad?, de otros años y la cantidad de presos por 100.000 habitantes coinciden con las actuales, y lo que no coincide usualmente, que se señala en Costa Rica, así entre un 20 y un 25% de presos por 100.000 habitantes, digamos, con el 14 y resto por ciento que señalan ellos. Pero bueno, en el caso costarricense se lleva toda una serie de controles, más bien el porcentaje que se menciona por esta organización sería inferior al que usualmente se menciona acá en Costa Rica con respecto a los presos sin condena, no con respecto a la cantidad de habitantes, ni con respecto a años anteriores, pero son tomados, sí, de una organización internacional a la que usualmente se acude para fijar los datos de los privados de libertad en el mundo y los privados de libertad por 100.000 habitantes, ¿sí? Usualmente también el ILANUD tradicionalmente ha estado publicando también datos con respecto a eso, y creo que también en parte ha acudido a esta organización internacional. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues yo creo que no, si no hay ninguna otra pregunta, no veo en el chat. Yo creo, Mariana, que agradeciendo muchísimo al profesor Llobet y felicitándole de nuevo por su brillante conferencia, podemos pasar a las mesas simultáneas, ¿verdad? No se te oye, Mariana. Perdón, que también me sumaba al agradecimiento, y nada, simplemente decía que en función de los intereses de cada uno, pues salimos de esta reunión y nos conectamos a las mesas correspondientes, mesa 1 o mesa 2, que tenéis el enlace en el correo electrónico. Muy bien. Muy bien, pues un saludo a todos. Nos vemos ahí. Hasta ahora. Hasta pronto. Gracias.